Buenos días a todos y bienvenidos a Buenismo Cero. En el día de hoy vamos a hablar de la guerra de Putin, de Rusia, de Ucrania, de la masacre de Bucha y de la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Tras más de un mes de guerra, de asesinatos, de invasión, de saqueos y violencia, todo ello retransmitido en directo por televisiones, radios, periódicos y medios digitales, tras más de un mes de barbarie provocada por el dictador ruso Vladimir Putin, no es necesario hacer una larga introducción. Estamos todos conscientes de los crímenes que se están cometiendo en Ucrania. Atrocidades cometidas contra los derechos humanos cuya única razón de ser son los delirios expansionistas de un demente dictador. Delirios de un dictador al frente de una de las mayores potencias militares del mundo. El ansia de territorio hará pasar a la historia a Vladimir Putin como uno de los mayores asesinos del siglo XXI. Hablemos de Bucha. Hace unos días, en torno al 30 de marzo, el ejército ruso empezaba a abandonar la ciudad de Bucha tras unos 30 días de ocupación. La ciudad, situada a unos 25 kilómetros de Kiev, era recuperada por el ejército ucraniano, que junto a funcionarios de la ONU y de Human Rights Watch documentaban lo que se iba encontrando en su regreso a la ciudad, o mejor dicho, en su entrada a las ruinas y escombros de lo que hace 30 días era la ciudad de Bucha. Edificios desplomados, calles destruidas, fosas comunes y cadáveres tirados en las cunetas, mujeres y niñas abusadas, y así con toda una larga lista de crímenes tan atroces que están prohibidos incluso en las guerras, y que todos hemos podido constatar gracias a los medios de información y a las observaciones internacionales. Incluso antes de recuperar Bucha, algunos ya advertían de estos crímenes. Es el caso de Andrew Straulein, periodista y director de medios europeos de Human Rights Watch, que en su cuenta oficial de Twitter denunciaba con una fotografía de satélite la existencia de un enorme número de cadáveres en las calles de Bucha el día 19 de marzo. El número de víctimas civiles hasta el momento se estima en 400, aunque se siguen encontrando personas asesinadas en los sótanos, escombros y calles de lo que fue la ciudad de Bucha. Los supervivientes describen cómo los soldados enviados por Putin disparaban a los civiles, y muchos de los cadáveres aparecen maniatados, víctimas de auténticas ejecuciones. El exceso de fuerza fue tan enorme que pude ver un vídeo donde un carro de combate ruso disparaba un proyectil contra un transeúnte. Otro de los vídeos que vi era de una superviviente. Ella relataba que durante los primeros días de ocupación de la ciudad, los soldados rusos eran muy jóvenes, no parecían tener interés en esta guerra, y dentro de lo que cabe eran bastante respetuosos con la población civil. Pero luego fueron sustituidos por soldados más mayores, a los que ella identificaba como chechenos, y los describió como auténticos depredadores, panteras que asesinaban sin pestañear. Algunos medios afirman que el grupo paramilitar Wagner también estaría implicado en la matanza. Es frecuente que el gobierno ruso contrate mercenarios y ejércitos privados para sus guerras, y el grupo Wagner es uno de sus preferidos. Este grupo ha participado en guerras en Mali, República Centroafricana, Libia, Sudán y Siria, entre otros. Quiero ahora regresar un momento al testimonio de nuestra superviviente. Lo que dijo acerca de la desmotivación de los jóvenes soldados rusos y de cómo cumplían sus órdenes sin esmero y a disgusto, me hizo recordar otro vídeo que vi al comienzo de la guerra. En él, unos civiles ucranianos rodeaban a un grupo de jóvenes soldados rusos y les pedían que entregasen sus armas y se fueran a casa, que no les harían daño. Solo entreguen sus armas y váyanse, les decían. La respuesta de uno de esos jóvenes soldados, con cara de no entender qué hacían en Ucrania, fue: «Compréndame, no puedo hacer eso. Quiero que me comprendan. No lo puedo hacer. Sería un desertor». No sé qué pasó después del vídeo. Tengo claro que esos soldados, chavales a los que apenas les había empezado a salir el bigote, no querían estar ahí. Solo tenían miedo de las consecuencias de marcharse. Me gusta imaginar que en un acto heroico, al finalizar el vídeo, tiraban sus armas y se fueron a casa con las manos limpias. Es solo una fantasía, lo sé, pero es que de realidad ya estamos sobrados. Es una guerra sin fundamento, una guerra por el mero capricho de un dictador. Es tan absurda que ni los propios soldados rusos tienen motivación para pelearla.
Creo que esto explica, al menos en parte, cómo Ucrania está siendo capaz de soportar el embiste de una potencia militar. Los ucranianos sí están motivados. Para ellos no queda remedio, es cuestión de supervivencia. Tal vez, por esa falta de motivación de las tropas rusas, Putin está aumentando cada vez más el número de mercenarios. Los mercenarios son monstruos, no tienen honor, matan por unas monedas, no tienen conciencia y solo son leales al dólar. La tarea encomendada a estos monstruos es masacrar a la población civil. Putin tiene la esperanza de desesperanzar a los ucranianos cometiendo crímenes de guerra. El objetivo es minar la moral y mermar su resistencia. Como respuesta al genocidio de Bucha, la ONU realizó una votación ayer, jueves 7 de abril, y Rusia ha sido suspendida del Consejo de Derechos Humanos. 93 votos a favor de la suspensión, 24 votos en contra y 58 abstenciones. En pantalla está ahora la lista de países y lo que votó cada uno de ellos. Dale a pausa si quieres verlo con más atención. A esta sanción hay que sumarle la prohibición que la Unión Europea acaba de establecer a sus Estados miembros de importar carbón ruso. Esta medida supondrá alrededor de menos 4.000 millones de euros al año para las arcas rusas. Además, la Unión Europea ha expulsado a 200 diplomáticos rusos. Estas sanciones se unen a una larga lista ya conocida, entre las que destaca la exclusión del sistema SWIFT. Tanto los Estados Unidos como la Unión Europea han anunciado que están preparando sanciones personales contra las hijas y el entorno más cercano de Vladimir Putin. Si tomamos como referencias otras sanciones personales impuestas a oligarcas rusos, cabe esperar que las hijas de Putin sufran prohibiciones para viajar y la congelación de sus cuentas bancarias. Por principios, yo no estaría de acuerdo con sancionar a las hijas de, pues los hijos nunca son responsables de los actos de sus padres. Un padre sí puede ser responsable de los actos de sus hijos, porque es responsable de su educación, pero los hijos nunca son responsables de los actos de sus padres. Pues bien, por principios no estaría de acuerdo con estas sanciones a las hijas de Putin, pero me voy a tragar mis principios, porque creo que este es un mecanismo eficaz para presionar al dictador. Además, estoy convencido de que las hijas de Putin no van a pasar hambre por muchas cuentas que les congelen. También estoy convencido de que las fortunas que amasan en esas cuentas corrientes han sido de la corrupción practicada por su padre. ¿Y por qué no decirlo? Si a papá no le importa llevar la guerra a las niñas ucranianas, ¿por qué nos va a importar congelar las cuentas a las niñas de Putin? Con todo, el principal beneficiado de la guerra de Putin es Estados Unidos, que va a incrementar en un 68% las exportaciones de gas a Europa para reducir el consumo europeo de gas ruso. No sé cuántos millones de euros de beneficios supondrá este aumento, pero no creo que me equivoque al decir que es enorme. Para finalizar, he visto la noticia de que varios países van a aumentar sus donaciones de armas a Ucrania, e incluso países como Reino Unido plantean donar armamento pesado como carros de combate y misiles. En mi opinión, a Ucrania se le está poniendo cara de España, más concretamente la España de 1936. Recuerdo como en el instituto me explicaban que la única ayuda internacional que recibió la República fueron armas y brigadistas voluntarios, que es exactamente el mismo tipo de ayuda que está recibiendo Ucrania. Esa ayuda fue claramente insuficiente para enfrentarse al bando sublevado, que estaba formado por militares profesionales y contaba con generales de indudable talento militar, además de con la colaboración activa de Italia y de Alemania. Mucho me temo que si Europa y la OTAN no intervienen de modo directo, desplegando tropas sobre Ucrania, la guerra será larga y el resultado no será bueno para Ucrania. En mi opinión, los aliados deberían haber desplegado tropas sobre Ucrania en los primeros 5 días de guerra. Estoy convencido de que Rusia se habría replegado, porque no está interesada en una guerra a gran escala. Tampoco habría usado armamento nuclear, porque no es el único país con armas atómicas. Creo, de verdad, que Rusia se habría ido a casa, y a partir de ahí se habría negociado un buen acuerdo de paz, evitando asistir a un nivel tan grande de destrucción y de víctimas. Tal vez reconociendo en este momento teórico a Crimea como rusa e incluso al Donbass, porque a estas alturas está claro que estos dos territorios jamás volverán a ser ucranianos.
No quiero ser mal pensado, pero creo que si lo sugerido no se ha llevado a cabo, se debe a un uso político de la guerra. Por un lado, resucita la OTAN. Esta organización estaba en la UCI. La OTAN no interviene porque Ucrania no es un Estado miembro. Si lo fuera, el mensaje es claro: afíliate. Por otro lado, está rescatando un espíritu europeísta y de unión que se estaba perdiendo por culpa de la crisis económica. La guerra también sirve de excusa para algunos gobiernos, para justificar cualquier problema que sufra su país. ¿Qué opináis vosotros de esta guerra? Contármelo en los comentarios.